Gloria al Señor. Qué día tan bendecido hemos tenido. Y quiero invitarle en este momento a que me acompañe con unas palabras de oración antes de entrar a la palabra. Amado Señor, venimos delante de tu presencia una vez más. Señor, yo en este momento rindo mi ser a ti, Señor. Mi amado hermano, tú que estás allí conectado, en este momento, quita toda distracción. Cualquier cosa que te pueda sacar, quítala, elimínala y dedícale estos minutos al Señor. Padre del cielo, háblanos, Señor. Dios, ¿qué haríamos sin tu palabra? Sin tu palabra que nos orienta, que nos guía. Sin tu palabra que nos alimenta, sin tu palabra que nos levanta, Señor. Y yo te pido, mi buen Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada familia, todos los que están en este momento conectados allí, Señor, en su casa, escuchando esta transmisión, Señor. Espíritu de Dios, allí donde está mi hermano, donde está mi hermana, háblale, tócale, bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Transfórmanos, Señor, conforme a tu imagen. Transfórmanos, Señor, de acuerdo a tu semejanza. Cambia, Dios, lo que haya que cambiar en nuestro ser. Traigo también delante de ti cada hermano, cada hermana que ha estado pasando por tiempos de dificultad, que ha estado viviendo luchas, tormentas. Te presento cada hermano, cada hermana que en esta situación que hemos vivido ha tenido que sufrir, ha tenido que afrontar duras pérdidas. Yo te pido, mi buen Jesús, que seas tú tocando su vida, tocando su corazón, trayendo consuelo a los que han tenido que vivir una pérdida, trayendo restitución, trayendo restauración, Señor. Dios, que nos levantas, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Y yo te pido, Dios, que este tiempo tu palabra empiece a ministrar, tu palabra empiece a dar vida, tu palabra empiece a transformar, tu palabra empiece a dar nuevo aliento y nuevas fuerzas en cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Y la iglesia dice amén. Hoy quiero traerles un mensaje que el Señor, estuvo ministrando mi vida en estos días. Y yo titulé al mensaje, aunque caiga, me levantaré. Y yo te pido que allí tú lo repitas. Si tienes a alguien a tu lado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, dile hijo, hija, esposo, esposa, aunque caiga, me levantaré. Estuve meditando un texto en estos días y me recordó tantas cosas lindas acerca de nuestro Dios, de ese Dios amoroso, de ese Dios lleno de misericordia al cual nosotros amamos y servimos. Y una de las cosas que me impactaba era su misericordia, ¿sabe? Cómo a pesar de nuestros errores y de que, Dios mío, verdaderamente lo que dice la palabra en Jeremías, que el corazón humano es perverso, que el corazón humano es engañoso, y a pesar de todo eso, la misericordia de Dios nos llega, la misericordia de Dios nos da nuevas oportunidades. Y meditaba en eso. Y yo quiero invitarles hoy a que miremos algunos versículos del libro del profeta Miqueas. Estuve por ahí mirando y leyendo en el profeta Miqueas. Y antes de entrar o de leer el texto, permítame hablarle un poquito del profeta Miqueas y de su contexto. El nombre Miqueas significa, usted sabe que es en hebreo, significa
¿quién es como el Señor? Mire qué lindo. El nombre del profeta significa ¿quién es como el Señor? Miqueas es un profeta de origen campesino. Vivió o era natural de un pueblo que se llamaba Moreset, que quedaba más o menos a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y si uno lee la profecía, uno se da cuenta de que el elemento usado por Dios para escribir era un hombre de origen campesino. Y eso es notable allí en la profecía, y se nota también que es un campesino que ha ido o que ha visitado a la ciudad. Sin embargo, Miqueas no estaba visitando la ciudad por negocios, no fue a vender sus productos, ni tampoco lo estaba haciendo por turismo. ¿Qué estaba desplazando a Miqueas de su entorno rural hacia las grandes ciudades capitales? Bueno, Miqueas venía junto con otros campesinos huyendo porque los asirios estaban devastando el sur del país. Los asirios venían en su plan de conquista, en su plan de toma, y ellos venían de sur a norte y venían devastando todo lo que encontraban a su paso, pero no habían llegado todavía a las ciudades capitales. Entonces, Miqueas viene junto con otros campesinos desplazados, como para nosotros es muy vívido decir desplazado por la violencia. Para nosotros es el término o la expresión nos va a sonar muy conocida por el acontecer de nuestro país. Ahora, debido a su origen y debido a su talante campesino, Miqueas contempla las ciudades con una mirada muy crítica, como el que está llegando y está encontrándose con una cantidad de cosas. Y él empieza como a criticar lo que él está viendo, sobre todo en cuanto a lo social. Si usted lee del capítulo 1, mejor dicho, desde que empieza el libro, ahora estamos en el capítulo 7, usted se va a dar cuenta de eso. Y el profeta llega del campo y se encuentra que en estas grandes capitales abunda la corrupción, que en estas grandes capitales abunda la injusticia. Mire, cualquier parecido con nuestra actualidad no será mera coincidencia. Si nosotros leemos los primeros capítulos, nos vamos a identificar mucho con la situación que estaba viviendo. Es increíblemente parecida a la situación que estaba viviendo Judá e Israel en los tiempos de Miqueas a lo que nosotros vivimos hoy día. Corrupción rampante, una justicia selectiva, una justicia que podía llamarse de todo menos justa. Pero el asunto es que en este caso, ¿quiénes eran los que se habían corrompido? Porque hoy podemos hablar de corrupción en diferentes estamentos, en diferentes ramas del poder, en la justicia. Pero ¿quiénes eran los que se habían corrompido? Estamos hablando del pueblo de Dios. Eran los escogidos de Dios los que se habían corrompido y los que habían convertido su ciudad en un nido de injusticia, en un nido de tramposos, en un lugar donde pululaba la corrupción. Este Israel escogido por Dios, este Judá escogido por Dios, se iba alejando cada vez más de Dios y acercándose a la realidad de las corrompidas naciones que los circundaban. Algo como muchas veces suele suceder a los creyentes de hoy día, que poco a poco van simpatizando con el mundo y en ese acercamiento al mundo se va dando un alejamiento de Dios. Y el creyente que se acerca al mundo termina pareciéndose más al mundo que a Cristo. Entonces la realidad que vemos aquí es que los escogidos de Dios habían pecado, se habían corrompido y lo que nosotros sabemos, cuando el pecado empieza a llenar nuestras vidas,
poco a poco y paso a paso se acercan también las consecuencias. Judá, Israel se habían corrompido, pero ahora desde el sur venían contra ellos las consecuencias. Las consecuencias de su pecado venían en forma de asirios armados, dispuestos a conquistarlos. Un ejército realmente cruel, un ejército invasor que venía a subyugarlos, que venía a esclavizarlos con una increíble crueldad. Las consecuencias del pecado del pueblo de Dios empezaban a acercarse desde el sur. Y mis amados hermanos, con la cercanía de los asirios, se acercaban también para los escogidos de Dios tiempos de dolor y sufrimiento. Y recordemos que lo que vivió el pueblo de Dios quedó escrito para amonestarnos a nosotros. Los hijos de Dios del siglo XXI también pecamos. Los hijos del Dios, de Dios del siglo XXI también nos desviamos del camino muchas veces. Y detrás del pecado, mis amados hermanos, vienen las consecuencias. Igual que detrás del pecado de Judá y de Israel venían los asirios, detrás del pecado, en el caso nuestro, también vienen las consecuencias. Pero vemos aquí en la Escritura cómo trata Dios con nuestros errores, cómo trata Dios con nuestras iniquidades, cómo trata Dios con nuestros pecados. Y también nos enseña cómo nosotros debemos tratar con ellos. Y vamos a mirar en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículos del 8 al 12. Voy a leer hoy en la Nueva Traducción Viviente. Miqueas capítulo 7, versículos del 8 hasta el 12, traducción NTV. Y dice así, versículo 8. Enemigos míos, no se regodeen de mí. Como decir, enemigos míos, no se alegren de mí. ¿Y qué dice después en el versículo 8? Pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Versículo 9. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo, entonces, ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina, como lodo en las calles serán pisoteados. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Vamos a mirar desde el versículo 8, que fue donde empezamos a leer. El profeta le dice a sus enemigos, no se alegren de mí, no se rían mucho, pues aunque caiga, y por eso titulé el mensaje, aunque caiga, me levantaré. Aunque caiga, me levantaré otra vez. Y él le habla a esos enemigos, como también nosotros hoy día, los creyentes, a veces nos ganamos unos enemigos de gratis, unos enemigos que no sabemos ni de dónde salieron. Pero cuando eso sucede, amado hermano, debemos recordar que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona que te está atacando, sino que detrás de esa persona hay un ente espiritual diabólico que está actuando en contra de nosotros. Y cuando eso pasa, cuando el diablo viene contra nosotros,
Podemos decirle como le dijo Miqueas. Podemos hablarle al enemigo y decirle, ¿sabes qué? No te rías mucho. Y recuérdale a tu enemigo la verdad. Recuerde que el Señor Jesús, cuando estaba en el desierto y fue tentado y el enemigo llegó a hablarle, Él le respondió. ¿Sí recuerda? Jesús se dirigió al diablo, se dirigió a Satanás y le dijo, escrito está. Y le respondió con la palabra. Y cuando el diablo venga a meterte pensamientos extraños, o cuando el diablo venga a burlarse de ti, cuando el diablo venga a reírse, tú puedes recordarle también, Satanás, ¿sabes qué? No te rías mucho. Versículo 8, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Puedes levantarte delante de tu enemigo y decirle, no te rías mucho, porque aunque caiga, me voy a levantar. Y como creyentes tenemos que tener la certeza de eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque a tu mente en los momentos de adversidad van a llegar muchos pensamientos. A tu mente van a llegar pensamientos que vienen del diablo, pensamientos que vienen de tu carne y van a empezar a hablarte y a querer llenarte la mente y el corazón diciéndote, ya de esta no te levantas más. Te voy a acabar, te voy a destruir lo que has sembrado durante años y años, el esfuerzo que has hecho durante años, lo voy a destruir, lo voy a acabar en un día. Y vienen esos pensamientos a nosotros, ay, ya esta vez fue demasiado, ya de esta no me paro, ya de esta no me levanto. Y empieza a darse esa batalla en nuestra mente. Y es una batalla que no es fácil de ganar, porque todos esos fantasmas nosotros los percibimos como algo grande, como algo fuerte, como algo que realmente tiene el poder de destruirnos. Y entonces el diablo empieza a hablarle a tu mente, a tu espíritu, a tu cuerpo, y empieza a decirte no vas a poder, empieza a decirte tira la toalla, desiste, no sigas. Se lo puedo decir con conocimiento de causa. ¿Sabe? Cuando viví los momentos más difíciles de mi vida, sobre todo por la incertidumbre, había una pregunta que para mí era clave. Yo me preguntaba, ¿será que después de esta caída yo voy a lograr levantarme? ¿Será que después de semejante golpe yo voy a poder reincorporarme? Y me preguntaba muchas cosas porque venían pensamientos a mi mente y yo decía, bueno, ¿y será que después de semejante adversidad yo podré recuperarme 100% o me recuperaré parcialmente? Y recuerdo que empecé a hablar con algunos amigos y le doy gracias a Dios por uno de esos amigos que durante esos momentos, durante ese tiempo, me respondió a esas preguntas, porque yo le dije, oye, ¿será que después de esto uno se recupera al 100%? ¿Uno logra sanar por completo? ¿Uno logra volver a tener lo que antes tenía? ¿O simplemente uno se recupera así como parcialmente? Y él me respondió, si el que te va a levantar eres tú mismo, seguramente vas a tener una recuperación parcial. Pero si el que te va a levantar es Dios, debes recordar que Dios todo lo hace bien hecho. Que Dios todo lo hace completo. Que Dios no deja un trabajo a medio hacer. Y que no importa qué tan caído tú estés, no importa qué tan catastrófica ha sido tu pérdida, Él te levantará de nuevo. Y no te va a levantar parcialmente, porque Dios no hace las cosas así.
Y sigue diciendo en el versículo 8, dice, aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Y sabe, la oscuridad en la Biblia suele relacionarse con el pecado. El que peca está en tinieblas, nos habla Juan, por ejemplo, y el que no practica el pecado está en la luz. Pero aquí nos está diciendo en el versículo 8, aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Y vemos de esta manera que el Señor es poderoso para cambiar nuestras tinieblas en luz. El Señor vence cualquier oscuridad que haya invadido nuestras vidas. Y sabe, aún si la calamidad que tú estás viviendo en este momento vino como consecuencia de tus malas decisiones, de tus malos actos. Si la calamidad que estás viviendo ahora vino como consecuencia de tu pecado, de tus errores, aún así el Señor será tu luz y no nos va a dejar indefinidamente en la oscuridad. Dice, Él mismo será nuestra luz, Él mismo vencerá nuestro pecado y Él mismo nos sacará adelante. Si hemos fallado y nos han venido las consecuencias encima, aún así tenemos la esperanza de que el Señor nos puede sacar de esa oscuridad, de que el Señor puede llevarse nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad y darnos una nueva oportunidad de vida. Ahora, aquí es válida la pregunta, bueno, ¿y ahora yo qué debo hacer si me han llegado a mi vida adversidades que yo sé y soy consciente que vienen como consecuencia de mi pecado? Bueno, el versículo 9, ¿qué nos dice? Después de que dice, no se alegren de mí, después de que dice, aunque caiga me levantaré, después de que dice, el Señor será mi luz, en el versículo 9 dice, seré paciente cuando el Señor me castigue. Ojo, lo voy a repetir. Seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él. Una de las cosas bien importantes al enfrentar la adversidad, mi amado hermano, es que seamos pacientes. Más aún si sabemos que lo que estamos viviendo fue fruto de una mala decisión. Tenemos ahí una razón mucho más clara para ser pacientes. Es que, ¿qué dice aquí Miqueas? Dice, seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él. Entonces, si sé que he pecado y como consecuencia han venido las adversidades, entonces no estoy en la posición de cuestionar, no estoy en la posición de culpar a Dios, esa tan mala y patética actitud de estar culpando a Dios. Y no solamente no estoy en posición de culpar a Dios, sino de culpar a nadie. Es que esas son de las peores actitudes que podemos tomar ante la adversidad. La peor de todas es culpar a Dios. Y la segunda más mala es andar buscando culpables a la derecha o a la izquierda. No estamos en la posición de culpar a nadie. La mejor opción nos las muestra aquí el versículo 9. Sé paciente y acepta. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad en lo que está pasando. Hombre, me pasó esto porque me dijeron que no hiciera esto y yo lo hice. Hombre, me pasó esto porque me previnieron y me dijeron, haz esto, haz aquello y no lo hice. Me aconsejaron, mira, ahorra, mira, haz una provisión por si acaso una circunstancia, por aquello. No lo hice, se me vino un problema encima y ahora estoy quebrado. Por ponerle un ejemplo. La mejor opción es
aceptar nuestra responsabilidad y delante de Dios no tenemos nada que ocultar y podemos levantar nuestros ojos al cielo y decirle: Señor, entiendo que me equivoqué y que esa equivocación trae consecuencias. Y las acepto, Señor, y las voy a vivir y las voy a superar con paciencia. Mi querido hermano, la adversidad no se supera quejándose. Nunca he visto un caso de alguien que haya logrado superar su adversidad, superar sus problemas a punta de queja. No, la queja no soluciona, no cambia nada, pero sí se supera con paciencia. Hay gente que logra incluso vencer graves enfermedades con paciencia. Seré paciente, dice el versículo 9, cuando el Señor me castigue. Ahora, hay muchos que de pronto pueden estar diciendo: bueno, pero es que en el caso mío no es un castigo, en el caso mío fue una situación fortuita. Pues si no es un castigo, más rápido vas a salir de eso. Pero me estoy refiriendo a lo que está hablando aquí el texto, de personas que como consecuencia de sus errores y de su pecado les ha venido una calamidad, les ha venido una adversidad. Y el profeta nos enseña cómo debemos hacer. Oye, seamos pacientes cuando el Señor nos castiga. Y después dice: porque he pecado contra Él, lo cual demuestra un corazón dispuesto a humillarse y a confesar. Dice: lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo porque pequé. Sin embargo, ahí mismo en el versículo 9 encontramos un punto de inflexión. Después de que dice: porque he pecado contra Él, dice: pero después. La palabra pero enseguida nos habla de un contraste, nos habla de un cambio brusco en la narración, en el escrito. Seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él, pero después, y yo cogí aquí, subrayé en rojo, así dice: pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Después de haber tenido paciencia, después de habernos humillado y después de haber aceptado nuestra responsabilidad en lo que estamos viviendo, dice: después de eso, el Señor tomará mi caso. Él mismo se apersonará de mi caso. Después de que hayamos padecido un tiempo, el Señor nos reivindicará. Mi querido hermano, yo no sé qué estés viviendo tú en este momento, yo no sé qué adversidad haya tocado tu vida o haya tocado tu casa, pero déjame decirte que el Señor reivindicará tu causa, aun si has fallado, aun que hayas pecado, el Señor reivindicará tu causa. El Señor te hará justicia, la justicia que otros te negaron, el Señor sí te la dará. Y déjame decirte algo también. El tiempo de sufrimiento, ¿cuánto fue? 2 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Corto o largo, el tiempo de sufrimiento que tú hayas tenido, que tú hayas padecido y que tú te hayas arrepentido y le hayas pedido perdón al Señor, ese tiempo de sufrimiento será compensado. Y créame que Dios sabe compensar muy bien. Repito, Dios te compensará, aun si tú lo que estás viviendo ha sido una consecuencia de tus malas decisiones. El tiempo que hayas sufrido, el Señor lo va a compensar. Él nos castiga, sí. Él nos corrige, sí. Pero después Él nos compensa. Qué bonito, por eso le puse el mensaje: aunque haya caído, me levantaré.
Él nos compensa. Y miren, el versículo 11 nos revela algunas otras cosas. Dice, en aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Ojo con las palabras aquí. Reconstruidos. Reconstruir es algo que se había destruido, algo que se había perdido, volverlo a edificar de nuevo. Lo que perdiste, lo que te robaron, lo que se cayó, lo que se perdió por tus propios errores, por tus malas decisiones, el Señor lo va a reconstruir, el Señor lo va a restituir. Pero ojo que no se queda ahí. Dice, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. No solamente te va a restaurar lo que antes tenías, sino que tus fronteras se extenderán. El Señor ensanchará. El Señor no solamente reivindicará tu causa, no solamente te hará justicia, no solamente va a restituir lo perdido, sino que va a añadir aún más de lo que antes había, antes de haberte equivocado, antes de haber pecado, antes de haber perdido. El Señor extenderá tus fronteras. Y en el versículo 12 dice, vendrá gente de muchos países y te honrará. Y mire lo que dice, desde Asiria. ¿Quiénes eran los que estaban marchando contra el pueblo de Dios en ese momento? Precisamente los asirios, es decir, los enemigos. Y él dice, vendrá gente de muchos países y te honrarán, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto. Países enemigos. Desde Egipto hasta el río Éufrates. Egipto, Babilonia, Asiria. Y desde los mares distantes y las montañas lejanas vendrá gente de muchos países y te honrará. El Señor traerá honra, no solamente reconstruirá, no solamente ensanchará y extenderá, sino que además de eso traerá honra aún de parte de los mismos que te perseguían. Los más encarnizados enemigos del pueblo de Dios, y les está diciendo, vendrán y te honrarán. Me recuerda aquel texto bíblico que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Esos encarnizados enemigos tendrán que venir y tendrán que honrarte. Porque cuando los caminos del hombre son agradables, cuando has decidido apartarte del pecado, cuando has decidido sufrir con paciencia y aceptar las consecuencias de tus malas decisiones, entender y decir, bueno, Señor, he pecado contra ti, han venido las consecuencias, las acepto, las viviré el tiempo que tú digas que tenga que vivirlas. Pero sé que después, aunque esté caído, me levantaré. Sé que después tú tomarás mi causa. Sé que después tú reconstruirás. Sé que después tú ensancharás. Y por si fuera poco, aquellos que habían sido mis enemigos terminarán honrándome. Cuando tus caminos vuelvan a enderezarse, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Y todo esto nos muestra una característica enorme de Dios que lo vemos vívidamente en el libro de Miqueas, sobre todo en la parte final del libro. Y es esa enorme misericordia de Dios. Empieza uno a entender un poquito cuando el salmista decía que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Que la misericordia de Dios es más grande que los cielos.
Aquí vemos a un pueblo desobediente, aquí vemos a un pueblo pecador, aquí vemos a un pueblo que había convertido la ciudad de Dios, la había convertido en una cueva de ladrones, de corruptos, de jueces injustos. Un pueblo que se había ido a la idolatría, un pueblo que había llegado al colmo del pecado. Y que a pesar de todo eso, Dios estaba extendiendo misericordia a ellos. ¿Tuvieron que sufrir un tiempo? Por supuesto que sí. Pero en el versículo 9 dice, pero después la misericordia los alcanza, la misericordia los ensancha. Si pasamos ahí en el mismo capítulo 7, saltamos al versículo 18, Miqueas capítulo 7, versículo 18, lanza una pregunta retórica, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Wow, esa pregunta, ¿qué Dios como tú? ¿Cuántos recuerdan cuando empezamos el mensaje que le hice unas anotaciones acerca del profeta? ¿Cuántos recuerdan qué significa el nombre Miqueas? El nombre Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Y aquí está Miqueas diciendo ¿qué Dios es como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? El profeta queda maravillado con la gran misericordia de Dios. Llega a una ciudad llena de corrupción, llena de injusticia, y con todo el Señor les dice, los voy a castigar, van a sufrir un tiempo, pero después extenderé mi misericordia sobre ellos. Y el profeta queda maravillado, asombrado con ese Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Ese Dios misericordioso. Y aquí, y por último, quiero resaltar que esa misericordia que Dios extiende hacia nosotros, que hace que a pesar de que hayamos pecado, tengamos esperanza de restitución, esa misma misericordia que de Dios hemos recibido, esa misma misericordia tenemos que dar a los demás. Aprendamos a hacer con los demás lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha dado misericordia. Aprendamos a dar misericordia. Él nos ha levantado cuando caímos. Aprendamos a levantar a los que caen. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a implementar esta palabra en nuestra vida. Padre del cielo, yo te doy gracias por lo que tu palabra nos ha mostrado. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos aquí recordando cosas que hemos perdido y que las hemos perdido justamente, las hemos perdido como consecuencia de nuestro pecado, las hemos perdido por nuestra desobediencia? Pero a pesar de todo, tu misericordia nos alcanza. Tu misericordia nos abraza, tu misericordia nos cubre, tu misericordia permite que vivamos unas consecuencias para después levantarnos, para después reconstruirnos, para después extendernos. Yo te pido por cada hermano, por cada hermana que en este momento pueda estar viviendo una situación de adversidad.
sobre todo aquellos que saben, que son conscientes que lo que están viviendo es una consecuencia de desobedecerte. Te pido por ellos para que tú, Señor, siembres en su corazón esa semilla de esperanza. Aunque te hayas equivocado, mi amado hermano, mi amada hermana, no es el final. Aunque hayas caído, te volverás a levantar. Y cuando te levantes, mira a tu alrededor, a tus hermanos en Cristo que hayan caído, y extiéndeles la mano como Dios la extiende a ti. Y ayuda a levantar al que se ha caído, al que se ha golpeado. Ayúdanos, Señor, a dar misericordia, así como nosotros hemos recibido misericordia. Gracias, amado Dios. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Así es, amado hermano, no hay Dios como nuestro Dios. Por eso, a pesar de que Él espera que nosotros seamos santos, puros, que tengamos una vida intachable delante de Él, si llegamos a equivocarnos, Él no nos desecha. El Señor no te ha desechado, Amén. sino que Dios te da una nueva oportunidad para que te acerques y Él pueda levantar tu vida nuevamente. Ese es nuestro Dios de segundas oportunidades. ¿Y cómo respondemos a tanto amor y tanta misericordia si no entregando nuestra vida a Él, rindiendo nuestra vida a Él por completo? Si tú crees que es tiempo de entregarle tu vida al Señor, yo te invito a que repitas esta oración conmigo de manera audible. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre y moriste en una cruz por mis pecados, y luego resucitaste para darme la victoria sobre todos ellos. Hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón de todos esos pecados que me han alejado de ti. Hoy te invito y te abro las puertas de mi vida para que entres y reines en ella de una vez y para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué gozo nos da. Te damos la bienvenida como tu familia en Cristo. Queremos orar por tus necesidades, estar en contacto contigo. Por eso te pido que nos escribas en este link que aparece en pantalla y que aparece en el chat, y también al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Queremos seguir conectados contigo. Así es, y bueno, vamos a entregarle al Señor este tiempo, y allí donde tú estás, recibe la bendición. Padre del cielo, yo oro por esta preciosa iglesia, Centro Bíblico Rodadero, Señor. Padre, tú nos has regalado una promesa. Centro Bíblico Rodadero, serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Gracias, amado Señor. Te pido, Dios, que toda bendición, Señor, espiritual y material, descienda sobre tu iglesia, desde el mayor hasta el menor, Señor, llenando las vidas, llenando los hogares. Te pido, Señor, esta semana que comienza sea una semana de bendición, sea una semana de poder, sea una semana de conquista, sea una semana de ver tu gloria en nuestras vidas. Centro Bíblico Rodadero, te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Mis amados hermanos, recuerde, les llevamos siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Al terminar el servicio, recuerde tener a sus niños listos porque viene el tiempo de los niños de la Iglesia Centro Bíblico Rodadero. Dios les bendiga.